Nunca he sido hombre de asustarme fácil. 63 años vividos en el monte, en el corazón de la selva lacandona, le enseñan a uno a quedarse quieto cuando aparece la fiera, a no correr cuando el río crece, a no gritar cuando viene la tormenta. La selva no tiene paciencia con los débiles, y eso lo aprendí desde niño, cuando mi padre me mandó a pescar solo a un arroyo lleno de víboras y me dijo que solo volvía cuando hubiera pescado al menos 3. Aprendí. Regresé con 5. Mi nombre es Damián Salazar, pero todos aquí en el ejido de las Garzas me dicen Don Damián. Soy dueño de un rancho de buen tamaño a orillas del río Usumacinta, en el interior de Chiapas, en un lugar donde el pueblo más cercano está a casi 2 horas en lancha de motor cuando el río va crecido, y a más de 3 cuando baja y los bancos de arena empiezan a asomar. Aquí no hay asfalto, no hay farmacia, no hay banco. Hay selva, hay río, hay el olor a tierra mojada que se mete por la ventana cada mañana, y está la vida que fuimos construyendo con nuestras propias manos, ladrillo por ladrillo, milpa por milpa, día por día. Crío ganado, siembro maíz, hago mi propio nixtamal. Tengo un pequeño estanque de mojarras que fui haciendo en los últimos años, y es el que me da el dinero más seguro, porque al maíz el precio le baja demasiado en la cosecha y el ganado es muy incierto. La vida aquí es dura, pero es mía, siempre ha sido mía. Estuve casado con Alma casi 30 años. Era una mujer de agallas, callada, pero con una determinación que iluminaba cualquier lugar. Cuando se fue, hace 6 años, se llevó con ella una parte de la casa que nunca más pude llenar. Los 2 hijos que tuvimos, Emiliano, de 32 años, y Javier, de 28, se fueron para Tuxtla Gutiérrez en cuanto se hicieron hombres. Emiliano trabaja en una empresa de paquetería. Javier todavía está buscando su camino. Llaman de vez en cuando, mandan mensaje al celular cuando la pila de mi aparato viejo no está muerta, y aparecen por el rancho un par de veces al año, si acaso. La vida los jaló a la ciudad, y no les guardo rencor por eso, solo los extraño, así que me fui quedando solo. Yo, los trabajadores que me ayudan, el perro viejo llamado Sombra, que duerme en el umbral de la puerta, y el silencio enorme de esta selva que de noche no es ningún silencio, porque el monte tiene su propio ruido, un ruido que uno aprende a escuchar y a entender con el tiempo. Aquel día había salido más temprano de lo normal. Era un lunes de septiembre, con el cielo todavía morado de madrugada y la neblina del río pegada a las hojas como si la selva estuviera respirando. Septiembre en Chiapas es época de estiaje. El río empieza a bajar, la tierra firme aparece en las orillas y los animales se acercan más al rancho porque los arroyos de adentro se secan y necesitan aproximarse al río grande para beber. Yo lo sabía, pero ese día fui de todos modos en el cayuco solo a revisar unas trampas de pesca que había puesto en un brazo del río la tarde anterior. Me metí por la vereda estrecha que sigue la orilla, abriendo camino con el machete, el sonido de las hojas mojadas crujiendo bajo mis pies. Sombra no había venido conmigo esta vez, se había quedado en el rancho con Isidro, uno de mis trabajadores. Un hombre de 45 años, flaco, callado y leal como pocos. Isidro era el tipo de persona que hace lo que se tiene que hacer sin que nadie se lo pida 2 veces. Pero que tampoco abría la boca más de lo necesario. Llevaba trabajando conmigo casi 8 años. Estaba a unos 20 minutos de caminata dentro del monte cuando oí un ruido diferente. No era el ruido de la selva, ese murmullo constante de insectos y pájaros y viento en las hojas. Era un ruido humano, un llanto ahogado, sofocado, como si alguien intentara no hacer ruido, pero ya no pudiera contenerse. Me detuve en seco. Me quedé quieto, como mi padre me había enseñado. Escuché. El llanto vino de nuevo. A la izquierda, más adentro del monte, donde los árboles se cerraban más y la luz del amanecer apenas se colaba entre las ramas.
Fui despacio, el machete en la mano, pisando con cuidado, y fue entonces que la vi. Recargada en el tronco de una ceiba enorme, con las rodillas dobladas contra el pecho y los brazos abrazando sus propias piernas, había una mujer joven, descalza, con un vestido sencillo que estaba rasgado en el borde y sucio de lodo hasta la cintura. El cabello, oscuro y largo, estaba enredado con hojas y ramitas. Tenía el rostro arañado en 2 o 3 lugares, las marcas finas y rojizas de las ramas que rozan la piel cuando uno anda por el monte sin fijarse. Estaba temblando. No de frío, porque septiembre es caluroso incluso en la mañana. Estaba temblando de miedo. Cuando me vio, abrió los ojos con un susto que casi me detuvo el corazón. Por un segundo se encogió aún más contra el tronco, como si fuera a intentar huir. Pero las piernas no le obedecieron. Se quedó allí, mirándome con una expresión que no sé explicar bien. Era una mezcla de alivio y pavor al mismo tiempo, como si todavía no supiera si yo era una amenaza o una salvación. Oye, tranquila, no voy a hacerte daño, le dije despacio, de la misma forma en que se le habla a un animal asustado. Ella abrió la boca, pero no salió nada, solo más lágrimas. Di un paso, luego otro. Me agaché a unos 3 metros de ella, puse el machete en el suelo a un lado, bien visible, para que viera que me estaba desarmando. Ella miró el machete, luego a mí, y sus hombros se relajaron un poquito. ¿Estás perdida?, pregunté. Asintió con la cabeza. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el monte? Intentó hablar. La voz le salió ronca, quebrada. Desde ayer en la tarde, una noche entera en la selva cerrada de Chiapas, sola, sin zapatos, sin nada. La miré con un peso distinto en el pecho. Sabía lo que eso significaba. Aquí en la selva, una noche entera sin protección, sin fuego, sin conocimiento del terreno, era algo que doblegaba a cualquiera. Y ella había sobrevivido. ¿Cómo llegaste aquí?, pregunté. Antes de que pudiera responder, un ruido grave y sordo cortó el aire. Un ruido que yo conocía muy bien. Lo conocía desde niño. Un ruido que te erizaba los pelos del brazo incluso si ya lo habías oído docenas de veces. Un rugido. Bajo, vibrando en el suelo, viniendo de detrás de los árboles a la derecha. Me levanté despacio, muy despacio. La mujer me miraba con los ojos desorbitados, paralizada. Giré la cabeza con cuidado. A menos de 15 metros, parado entre 2 troncos, había un jaguar, grande, con los ojos amarillos fijos en nosotros dos. La cola balanceándose lenta, de un lado a otro. Ese balanceo que no es de calma, es de evaluación. Olfateó el aire una vez, 2 veces. Mi corazón latió fuerte, pero mi cabeza se mantuvo fría. Así tiene que ser. Sabía que correr era lo peor que podíamos hacer. Sabía que gritar era casi tan malo. El jaguar aún no había decidido qué hacer, y mientras no lo decidiera, yo tenía que estar más calmado que él. Recogí el machete del suelo muy despacio, sin ningún movimiento brusco. El jaguar no se movió, solo siguió mirando. La mujer detrás de mí estaba conteniendo el llanto con una fuerza que casi podía sentir en el aire. Sabía que no podía hacer ruido, o el instinto se lo dijo, o era más valiente de lo que parecía. Con la mano izquierda, sin darle la espalda al animal, le hice un gesto lento, apuntando hacia un lado, indicándole que tenía que levantarse y moverse conmigo, al mismo ritmo. Entendió. Despacito, temblando, se fue irguiendo apoyada en el tronco de la ceiba hasta quedar de pie. El jaguar bufó una vez. Dio un paso en nuestra dirección. Golpeé el machete con fuerza contra una rama seca que estaba en el suelo a mi lado. El chasquido fue fuerte, seco, y al mismo tiempo grité desde el fondo de mi pecho, un grito grave y firme, como mi padre me había enseñado a hacer. El jaguar retrocedió 2 pasos, todo el cuerpo contraído. Se quedó mirándonos por unos segundos que parecieron una eternidad. Luego desapareció en el monte. La mujer se derrumbó. Literalmente.
Las piernas le cedieron y se deslizó por el tronco hasta el suelo, con las manos en la cara, llorando sin intentar esconderlo más. Yo me quedé de pie, de espaldas a ella, los ojos escudriñando el monte por otros 2 minutos, el corazón todavía acelerado, el machete firme en la mano. Cuando estuve seguro de que el animal se había ido, me di la vuelta. Estaba en el suelo, el rostro cubierto por las manos, los hombros sacudiéndose. Una joven que calculé tendría unos 20 y tantos años, tal vez 28, tal vez 30, con una belleza sencilla, sin adornos, del tipo que se nota más cuando la persona está al límite, porque entonces solo se ve lo que es real. Me agaché frente a ella y esperé. Después de un rato bajó las manos y me miró. «Gracias», dijo. La voz aún temblorosa, pero firme. «De nada», respondí. «Pero ahora vas a contarme de dónde vienes, cómo llegaste aquí y qué estás haciendo sola en mi monte, en medio de la selva lacandona». Respiró hondo, y antes de responder, paseó la vista por el monte a su alrededor, como si todavía no creyera que estaba viva. «La lancha se volteó», dijo al fin. «Venía de Frontera Corozal. Iba en una lancha de pasajeros con otras personas. Ayer por la tarde hubo una tormenta y la lancha encalló en un banco de arena cerca de la orilla. Caí al agua. Logré nadar hasta la ribera, pero cuando subí ya no había nadie, solo selva. Estuve caminando tratando de encontrar gente hasta que oscureció y me detuve por miedo a perderme todavía más. Escuché todo con atención. La historia tenía sentido. Septiembre era época en que las tormentas de la tarde eran traicioneras en el río, y que una lancha de pasajeros encallara en un banco de arena era algo que pasaba más de lo que debería. «¿Cómo te llamas?», pregunté. «Jimena», dijo. «Jimena Galván. Tengo 30 años». «Don Damián», dije levantándome y extendiéndole la mano. «63 años, y este monte es mío». Tomó mi mano y se levantó, las piernas todavía temblorosas, pero el rostro ya con una expresión diferente, menos pavor, más determinación. Fue la primera vez que noté eso en ella, incluso al límite tenía agallas. La llevé por el camino de vuelta hasta el cayuco, abriéndole paso en el monte, ella siguiéndome de cerca. La neblina del río se estaba disipando con el sol que comenzaba a salir, y el Usumacinta apareció frente a nosotros con ese color de café con leche de la época de estiaje, ancho y lento. En el camino no habló mucho, solo observaba todo a su alrededor con una mirada que era diferente a la de un turista, diferente de quien mira la selva con curiosidad desde afuera. Era una mirada de quien intentaba entender dónde había ido a parar. Cuando llegamos al rancho, Isidro estaba a la orilla del río, remendando una red. Levantó la vista, vio a la mujer y se me quedó viendo con esa cara de quien tiene una pregunta, pero no la va a hacer. «La encontré perdida en el monte», dije antes de que preguntara cualquier cosa. «Prepárale algo de comer». Isidro asintió y se fue sin decir una palabra. Llevé a Ximena al corredor de la casa, que tenía techo de palma y una hamaca vieja colgada en una esquina. Le traje una jícara con agua y un trozo de queso fresco, con una tortilla que había sobrado del desayuno. Comió con un hambre que dejaba claro que no se había metido nada al estómago desde el día anterior, quizás desde antes. Mientras comía, fui al radio de banda civil dentro de la casa. Aquí, en el interior de Chiapas, el radio de comunicación todavía es más confiable que un celular en la mayoría de los lugares. Intenté contactar a la gente del embarcadero más cercano, un caserío llamado Paso Ancho, a unos 40 minutos en lancha río abajo, para avisar que había encontrado a una sobreviviente del accidente de la lancha. Después de unos 10 minutos intentando, logré hablar con don Eladio, que atendía la única tiendita del caserío y era el punto de comunicación por esos rumbos. Don Eladio lo confirmó. La lancha de pasajeros había encallado la tarde anterior durante una tormenta.
Los otros pasajeros habían sido rescatados por pescadores de la región esa misma noche y llevados al caserío. Pero una pasajera estaba desaparecida. Habían mandado gente a buscar en la orilla sin encontrar nada. Apagué el radio y volví al corredor. Ximena había terminado de comer y estaba sentada al borde del corredor, mirando hacia el río, los pies descalzos sobre la madera vieja. Los arañazos en su cara ya habían dejado de sangrar, pero quedaron marcados, finos, como trazos de lápiz rojo en la piel morena. «Te andan buscando», le dije. «Todos los que iban en la lancha están bien. Fuiste la única que se perdió». Cerró los ojos por un segundo. Respiró hondo. Cuando los abrió, no vi alivio. Vi algo más complicado que alivio. «¿Puedo quedarme aquí hasta que puedan venir por mí?», preguntó. «Claro», respondí. Asintió, miró de nuevo hacia el río y se quedó callada por un largo rato. Yo me fui a hacer mis cosas. Tenía trabajo esperando, como siempre. Pero a lo largo de ese día, mientras revisaba el estanque de mojarras, mientras ayudaba a Isidro a reparar una cerca que se había caído, me encontré pensando en su mirada. Esa mirada cuando le dije que todos estaban bien. Esa mirada que no era de alivio, era de alguien que cargaba algo que el rescate de la lancha no iba a resolver. Por la noche, sentados a la mesa de madera rústica de la cocina, con un plato de mojarra asada enfrente y el ruido de la selva afuera, Ximena finalmente habló más. Contó que había nacido en frontera Corozal, que había estudiado administración en una universidad privada en Tuxtla, que había trabajado algunos años en la ciudad y que había vuelto a Corozal unos meses antes por una situación que describió solo como una complicación de trabajo. No dio detalles, y yo no pregunté. Lo que sí dijo fue que ya no tenía a nadie que la esperara en Corozal. Su madre se había ido cuando ella era niña, a su padre nunca lo conoció. Había crecido con una tía que ya era grande y que hacía 2 años también se había ido. Dijo todo esto con una calma que parecía ensayada, como quien ya se ha contado esa historia tantas veces a sí mismo que ya no duele. Pero vi que su mano apretó la cuchara de madera un poco más fuerte cuando mencionó a la tía. «¿Y la lancha? ¿A dónde ibas?», pregunté. Levantó la vista del plato y me miró por un instante. «No iba a ningún lado», dijo. «Solo me iba». No respondí. No había nada que decir. Esa noche, después de que se fue a dormir al cuarto que era de Javier cuando venía de visita, me quedé sentado en el corredor con Sombra a mi lado, escuchando la selva. El perro viejo apoyó el hocico en mi rodilla y me quedé acariciándole la cabeza sin pensar en nada muy definido, solo pensando que ese día había sido demasiado extraño. Una mujer apareciendo en medio de mi monte, un jaguar en el camino, y esa mirada suya que no podía quitarme de la cabeza. Me fui a dormir tarde, con un peso en el pecho que todavía no sabía nombrar. De madrugada, escuché un ruido en la cocina. Me levanté despacio, pensando que era Sombra o algún animal que se había metido. Pero cuando llegué a la puerta de la cocina, vi a Ximena sentada en la silla, en la oscuridad, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados sobre la mesa. No estaba dormida, estaba llorando, bajito, sin hacer ruido, como alguien que ha aprendido a llorar sin que nadie lo vea. Me quedé parado en el umbral, sin saber qué hacer, y entonces ella levantó la cabeza, me vio, y en ese mismo instante vi lo que sostenía en la mano. Un trozo de papel doblado, arrugado, como si lo hubiera apretado con fuerza varias veces. Lo escondió rápidamente dentro del bolsillo del vestido, pero no fue lo suficientemente rápido. No pregunté qué era, pero ese papel se quedó en mi cabeza el resto de la noche. Al día siguiente, cuando salió el sol y fui a ver si estaba bien, el cuarto estaba vacío. La cama estaba tendida con cuidado, la sábana doblada perfectamente, y Ximena no estaba en ningún rincón de la casa.
Isidro vino a decirme, con esa voz seca de siempre, que la había visto temprano en la mañana, incluso antes de que saliera el sol, saliendo por la tranquera del rancho con una pequeña bolsa que debió haber tomado de algún rincón, yendo en dirección al río. Fui corriendo hasta la orilla del Usumacinta. El cayuco estaba allí, no se había ido en lancha, pero había desaparecido de todos modos. Y el único rastro que quedó fue un guarache viejo, que debió haber encontrado en el cobertizo, abandonado en el lodo de la orilla del río, como si se hubiera detenido allí, hubiera mirado el río por un tiempo y luego hubiera vuelto a meterse en la selva por su cuenta. Fui tras ella, me metí en el monte sin pensarlo 2 veces. Sé que puede parecer una locura. Un hombre de 63 años saliendo detrás de una mujer que apenas conocía, en una selva que todavía tenía un jaguar rondando, con el sol apenas saliendo del horizonte y la neblina todavía espesa entre los árboles. Pero algo dentro de mí no me dejó quedarme quieto. No era solo responsabilidad, no era solo el hecho de que había aparecido en mi rancho y me sentía en el deber de cuidar de ella. Era ese llanto que había visto de madrugada. Era el papel arrugado que había escondido en el bolsillo tan rápido. Era su mirada en la cocina, esa mirada de quien ya ha tomado una decisión que duele, pero que no dará marcha atrás. Llamé a Isidro antes de entrar. Apareció en la tranquera con cara de quien ya sabía que algo había salido mal, porque Isidro tenía ese don de sentir cuándo el día iba a ser difícil antes de que el día avisara. La muchacha se fue, dije. Miró el rastro en el lodo. Me miró a mí. Usted va a ir a buscarla. No era una pregunta. Voy, tú quédate aquí, cuida el rancho. Isidro asintió. Pero antes de que me metiera en el monte, fue al cobertizo y volvió con una botella de agua y un trozo de piloncillo envuelto en un trapo. Me lo extendió sin decir nada. Lo tomé, lo metí en el morral de lona que llevaba al hombro y me fui. Su rastro no fue difícil de seguir en los primeros 100 metros, porque el lodo de la orilla del río guardaba la marca de sus pies y estaba descalza, o casi, con ese guarache viejo, que probablemente no le duró mucho en el camino. Pero después de que el suelo se volvió más firme y el monte se cerró, el rastro desapareció. Me quedé parado, escuchando. La selva temprano en la mañana tiene un ruido que cambia dependiendo de por dónde pasa la gente. Los pájaros vuelan, el monte cruje de una manera diferente. Aprendí a escuchar eso con mi padre y nunca lo olvidé. Seguí por la izquierda, donde una antigua vereda de cazadores cortaba el monte en dirección a un arroyo que se secaba cada septiembre, pero que tenía la orilla más limpia, más fácil de caminar. Era el único camino que tenía sentido para alguien que no conocía bien la selva, pero que intentaba orientarse por el sonido del agua. Tardé casi 40 minutos en encontrarla. Jimena estaba sentada en una piedra plana a la orilla del arroyo seco, con los pies en la arena blanca que el río había dejado al bajar. Ya no estaba llorando. Tenía el codo en la rodilla y la barbilla apoyada en la mano, mirando el lecho vacío del arroyo como si estuviera esperando que el agua volviera. Cuando aparecí entre los árboles, ni siquiera se asustó. Solo giró la cabeza y me miró. Sabía que iba a venir a buscarme, dijo. Lo sabías, y de todos modos te fuiste, respondí, un poco sin aliento, tirando el morral de lona al suelo y sentándome en una piedra más pequeña cerca de ella. Nos quedamos en silencio por un rato. El arroyo seco tenía un silencio diferente al del arroyo lleno, más pesado, más quieto. El sol ya estaba más alto, y los rayos se colaban entre las hojas en franjas de luz dorada que iluminaban la arena blanca. ¿Por qué te fuiste?, pregunté sin rodeos. Tardó en responder. Se pasó la mano por el cabello enredado. Quitó una ramita que se le había quedado atorada desde el día anterior y soltó el aire por los labios. Porque necesitaba pensar, y no puedo pensar dentro de una casa. Nunca he podido. Pudiste haberme avisado, dije. No conoces este monte.
Casi no sales viva de él ayer. Lo sé, respondió en voz baja. Discúlpeme. La miré de reojo. Llevaba el vestido todavía sucio de ayer, los arañazos en la cara ya con ese color de cicatriz nueva, la mirada distante de quien carga un peso que no cabe en palabras simples. Ese papel, dije. Se puso rígida, los hombros se le levantaron 1 centímetro, la mandíbula firme. No es de su incumbencia. No lo es, estuve de acuerdo. Pero estás en mi rancho, perdida en mi monte, y anoche estabas llorando en mi cocina de madrugada. Así que perdóname si pregunto. Se quedó en silencio por un largo rato, tan largo que pensé que no iba a responder, pero entonces metió la mano en el bolsillo del vestido, sacó el papel arrugado y se quedó mirándolo sin abrirlo. Es un citatorio judicial, dijo al fin, de un hombre llamado Renan. Dice que tomé dinero que era suyo cuando me fui de Tuxtla, que desvié fondos de una empresa donde trabajaba. Es mentira, pero él tiene abogados, tiene dinero, tiene gente de su lado, y yo no tengo nada. Me quedé quieto escuchando. Trabajé 3 años en una empresa de suministros en Tuxtla, continuó, la voz más firme ahora, como si hablar en voz alta ayudara a organizar lo que tenía dentro. El dueño era este Renan, un hombre de unos 50 y tantos, dinero de familia, con aires de quien nunca ha escuchado un no. Yo era responsable de las finanzas de la empresa. Con el tiempo me di cuenta de que había cosas raras en las cuentas. Dinero que entraba por un lado y salía por otro, sin facturas, sin justificación. Fui tratando de entender, fui guardando información, y cuando lo confronté en una junta, frente a otros empleados, se puso rojo de coraje. 2 días después me despidieron con una acusación de desvío que era todo lo que él había inventado para callarme. ¿Y guardaste pruebas de lo que viste?, pregunté. Me miró con una expresión que era casi de sorpresa, como si no esperara que fuera directo a eso. Las guardé, dijo despacio, pero están en una memoria USB que se quedó en Tuxtla, en casa de una amiga mía, y sin esa memoria, su palabra vale más que la mía. Él tiene abogados caros, yo no tengo nada. Nos quedamos en silencio otra vez. Un pájaro cantó allá arriba, agudo y rápido, y luego desapareció. ¿Y por qué te fuiste a Frontera Corozal?, pregunté. Porque necesitaba salir de Tuxtla antes de que el proceso avanzara y me quedara atrapada en algo que no tenía cómo resolver sola desde allá. En Corozal iba a quedarme un tiempo, juntar dinero y pensar en una manera de resolverlo. Pero luego la lancha encalló y hizo un gesto amplio con la mano, señalando todo a nuestro alrededor. Y terminé aquí. Me quedé mirando el arroyo seco por un momento. ¿Tienes a alguien que pueda ir a buscar esa memoria a Tuxtla? Mi amiga, Lorena. Pero tiene miedo de involucrarse. Renan es el tipo de hombre que intimida a todos a su alrededor cuando quiere algo. Ya me avisó que no quiere problemas. ¿Y el proceso? ¿Cuándo empieza? Ya empezó. Tengo 40 días para presentar mi defensa. 40 días, dentro de la selva chiapaneca, a 2 días en lancha de Tuxtla, sin dinero, sin ropa, sin nada. Me levanté, tomé el morral de lona, saqué la botella de agua y el trozo de piloncillo y los puse a su lado en la piedra. «Come, bebe», le dije, «y después te regresas conmigo al rancho». Ella me miró. «Usted no necesita involucrarse en esto». «No necesito», estuve de acuerdo. «Pero estás en mi rancho. Mientras estés aquí, eres mi responsabilidad. Después de que te vayas, entonces decides lo que haces. Pero mientras tanto, no vas a andar vagando sola por el monte con un jaguar merodeando». Se me quedó viendo por un segundo. Luego miró el piloncillo. El hambre pudo más, porque lo tomó y comió sin más ceremonia. En el camino de regreso iba más callada que el día anterior, pero con una quietud diferente. Ya no era la quietud de quien tiene miedo, era la quietud de quien está pensando.
Cuando llegamos al rancho, Isidro nos vio a los dos en la tranquera y volvió a su trabajo sin hacer comentarios. Apreciaba eso de él. En los días que siguieron, Jimena se quedó. No porque yo hubiera insistido mucho. Se quedó porque le hice una propuesta que tenía sentido desde un punto de vista práctico. Necesitaba tiempo para resolver la situación con Renan y necesitaba dinero para contratar a alguien que la ayudara. Y tal como estaban las cosas, no tenía ni lo uno ni lo otro. Le propuse que trabajara en el rancho mientras se organizaba y que yo le pagaría un sueldo justo por ello. Aceptó después de pensarlo un día entero. Al principio las cosas fueron tensas, no de la forma dramática que parece, sino de esa tensión menuda de lo cotidiano entre personas que no se conocen bien y están aprendiendo a respetar sus espacios. Yo era hombre de rutina, de horarios, de un lugar para cada cosa. Ella era de una generación diferente, tenía maneras de la ciudad, hábitos de la ciudad, y a veces le extrañaban cosas que para mí eran tan naturales como respirar. Pero aprendía rápido. Eso lo vi desde el principio. En una semana ya sabía ordeñar a la vaca más mansa del rancho. En 2 semanas estaba ayudando en la limpieza del estanque y aprendiendo el nombre de cada especie que criaba. La mojarra, la tilapia, el tenguayaca. En 3 semanas había reorganizado el cobertizo de una forma que ni yo mismo había logrado en años, creando un sistema simple de estantes y etiquetas que facilitaba encontrar cualquier cosa en segundos. Fui viendo todo esto con una mirada que era mezcla de respeto y de algo que todavía no quería nombrar. Pero al mismo tiempo veía a Isidro. Isidro había cambiado un poco desde que Ximena llegó. No de forma clara, no de una manera que yo pudiera señalar y decir, mira, este hombre está diferente. Era sutil, una mirada más larga cuando ella pasaba, una irritación pequeña cuando ella sugería un cambio en algo que él llevaba años haciendo. Una que otra vez lo sorprendí parado cerca de la ventana de la cocina cuando ella estaba adentro, escuchando la conversación sin participar. Todavía no dije nada, solo observé. Un sábado por la tarde, con 3 semanas de convivencia, pasó algo que cambió el ritmo de lo que se estaba construyendo. Isidro se me acercó en el estanque con una cara seria que yo conocía, la cara de quien vio algo y se quedó rumiándolo antes de hablar. Don Damián, dijo, necesito contarle algo. Le hice una seña para que hablara. Ayer temprano, cuando usted fue a revisar el ganado, vi a Ximena revisando sus papeles. En la mesa de la sala. Se quedó un buen rato allí mirando, pasando las hojas. Me quedé parado, con la vista en el estanque, procesando. ¿Estás seguro? Seguro. La vi por la ventana. No dije nada más. Le di la espalda y fui hacia la casa. Ximena estaba en la cocina pelando yuca, ese trabajo manual y repetitivo que había aprendido a hacer casi en silencio. Cuando entré, levantó la vista y vio mi expresión. ¿Pasó algo?, preguntó. Dime una cosa, dije deteniéndome en la puerta de la cocina. ¿Anduviste en mis papeles de la mesa de la sala? El silencio que siguió fue de 1 segundo. Solo 1 segundo. Pero lo vi. Dejó el cuchillo sobre la mesa. Sí, dijo directamente, sin desviar la mirada. ¿Por qué? Estaba tratando de entender cómo funcionan las finanzas del rancho. No para meterme, para entender. Estudié administración, don Damián. Veo un papel con números y la vista se me va automáticamente. No tenía ninguna intención de tocar lo que es suyo, solo de entender. Me quedé en la puerta mirándola. Ella me sostuvo la mirada con la barbilla en alto, los ojos directos, sin achicarse. Si quiere que me vaya, me voy, dijo. Pero no hice nada malo. Esa firmeza suya, esa entereza que no se doblaba. Respiré hondo, fui hasta la mesa de la cocina, me senté en una silla. Ella se quedó de pie mirándome. Entonces cuéntame. ¿Qué viste? Parpadeó. No esperaba eso. ¿Qué?
En los papeles. ¿Qué viste? Se quedó un momento sin saber cómo reaccionar. Luego jaló la otra silla y se sentó frente a mí. Vi que usted está perdiendo dinero con el ganado, dijo, sin rodeos. El costo del alimento es demasiado alto en relación con el rendimiento. El estanque de peces es lo que más ganancias deja, pero usted no está usando ni la mitad de su capacidad. Y el maíz, el precio al que lo está vendiendo en el mercado, es menor que el costo de producción. Me quedé callado. Ella continuó. No lo digo para criticar, solo para decirle lo que vi. ¿Y qué harías diferente? Cruzó los brazos. Miró la mesa por un instante, como si estuviera organizando sus pensamientos, y entonces empezó a hablar. Tranquila, clara, con esa precisión de quien entiende de números, pero sin ser arrogante, sin hacerme sentir tonto. Fue hablando de cosas que yo podría cambiar sin grandes inversiones, de una forma diferente de ponerle precio al maíz, de cómo ampliar el estanque usando material que ya tenía en el rancho, de un mercado en frontera Corozal que compraba mojarra ahumada a un precio muy por encima del que yo conseguía en el mercado local. Me quedé escuchándolo todo. Cuando terminó, el sol ya estaba más bajo, y la cocina tenía esa luz de atardecer que deja todo con un color a miel. «¿De verdad que estudiaste?», le dije. «Estudié», respondió, «y trabajé 3 años en un lugar que me enseñó mucho, aunque al final saliera mal». Asentí con la cabeza. Me levanté, fui hacia la ventana. «Mañana temprano me muestras eso en papel. Todo lo que viste, escrito, organizado, y platicamos». Se me quedó viendo por un segundo. «Está bien», dijo. Esa noche, acostado en la hamaca, me quedé pensando en 2 cosas al mismo tiempo. La primera era todo lo que Jimena había dicho sobre el rancho, y yo sabía, en el fondo, que tenía razón. Lo sabía desde hacía tiempo, pero lo había pospuesto porque cambiar era difícil y yo estaba solo y cansado. La segunda cosa era Isidro. La forma en que había venido a contarme que ella andaba en los papeles, tan rápido, tan seguro, con esa cara de quien estaba esperando la oportunidad. Conocía a Isidro desde hacía 8 años. Buen trabajador, leal, nunca me había dado problemas. Pero entonces, esa noche, por primera vez, me pregunté si su lealtad era conmigo o con la idea de que un día ese rancho sería solo suyo y de nadie más. Dormí poco. Por la mañana, incluso antes del café, Jimena ya estaba en la mesa con un cuaderno viejo que había encontrado en el cobertizo y una pluma, escribiendo todo lo que me había dicho la víspera de forma organizada, con columnas de ingresos y egresos, con sugerencias de cambio y pronósticos de resultados. Me senté a su lado y nos quedamos 1 hora entera analizando aquello juntos, y cada cosa que explicaba tenía sentido de una forma que me avergonzaba un poco por no haberlo visto antes. Fue esa mañana que algo comenzó a cambiar entre nosotros dos. No de forma repentina, despacito, como el río cambia de color cuando cambia la estación. Pero al mismo tiempo que aquello estaba cambiando, una sombra también estaba creciendo. Porque ese mismo día por la tarde, mientras yo estaba en el estanque y Ximena en la cocina, vi a Isidro parado en la tranquera del rancho, hablando con un hombre que nunca había visto. Un hombre de fuera, con ropa que no era de río, zapatos de ciudad, un aire de quien no estaba allí por casualidad. Hablaron por unos 5 minutos. Luego el hombre se fue por el camino que llevaba al embarcadero. Isidro entró al rancho como si nada hubiera pasado, pero yo lo había visto, y el corazón se me encogió de una manera que todavía no sabía bien por qué. Solo sabía que esa conversación en la tranquera iba a traer algo que yo no quería ver llegar. No confronté a Isidro ese día, ni al siguiente, me quedé observando. Siempre he sido así. No soy hombre de hablar antes de entender, y entender lleva tiempo. Mi padre decía que el hombre que abre la boca antes de abrir los ojos resuelve un problema y crea 3.
Así que me quedé callado, seguí con mis cosas y puse atención. Isidro continuó trabajando normalmente. Se levantaba temprano, cuidaba el ganado, ayudaba en el estanque, hacía lo que se tenía que hacer sin quejarse. Pero percibía una tensión en él que antes no existía. Una prisa a ciertas horas del día, una pequeña ansiedad que aparecía cuando no sabía que yo lo estaba viendo. 2 veces en la semana siguiente lo vi salir por el camino del embarcadero a la hora del almuerzo, cuando todos solían descansar un poco. Regresaba antes de que yo fuera a revisar, pero regresaba. Jimena, por otro lado, se estaba acoplando a la rutina del rancho de una manera que yo no esperaba, no de forma pasiva, no como quien solo hace lo que le mandan. Tenía iniciativa, tenía buen ojo, tenía esa cosa rara de ver lo que se necesita hacer antes de que alguien lo pida. Una mañana de martes, con un mes completo de convivencia, fui al cobertizo a buscar una herramienta y encontré los estantes reorganizados desde cero, con todo agrupado por tipo de uso e identificado con trozos de cartón escritos a mano. Me llevé un susto. Le pregunté cuándo había hecho eso. Dijo que había aprovechado la tarde anterior mientras yo estaba en el estanque. Lo dijo con esa naturalidad de quien no espera un elogio, solo hace las cosas. Fui a la ventana del cobertizo para esconder la sonrisa que se me escapó sin pedir permiso. Fue también en esa época que Jimena comenzó a contarme más sobre su vida. No de una vez, no en un solo día. Iba saliendo a pedazos, en una plática aquí, en una frase allá, como quien va abriendo una puerta poco a poco para ver si el viento golpea de frente o si entra manso. Me contó que su madre se había ido cuando ella tenía 4 años. No se fue a ningún lugar en específico, se fue de la forma más dolorosa que existe. La dejó con su tía y se fue a rehacer su vida a otro estado sin volver a mirar atrás. La tía, doña Josefina, era una mujer buena pero dura, del tipo que cría por obligación y no sabía muy bien cómo dar cariño. Jimena creció sabiendo hacer las cosas por su cuenta porque nadie las hacía por ella. Aprendí que si esperaba a que alguien me resolviera las cosas, me iba a quedar esperando para siempre, me dijo una tarde, mientras ayudaba a lavar las cubetas del estanque. Así que las fui resolviendo yo. Escuché aquello y pensé en cómo esa frase podía resumir la vida entera de una persona. Con 5 semanas sucedió la primera cosa buena que la selva entregó desde que ella llegó. Estaba con Jimena en el estanque haciendo el conteo de las mojarras cuando se detuvo de repente, señaló el rincón más profundo del tanque y dijo que había visto un movimiento diferente. Fui a mirar, y allí estaba, una cría de alevines de mojarra que no esperaba tan pronto. 200, 300 pececillos nadando en grupo cerca de la superficie. Esa masa plateada moviéndose como una nube dentro del agua. Era señal de que el estanque estaba en equilibrio, que el agua estaba buena, que el manejo que habíamos hecho en las últimas semanas había funcionado. Jimena se quedó parada mirando por un largo rato. Luego se volteó hacia mí con una sonrisa que era diferente a todas las que le había visto hasta entonces. Era una sonrisa sin peso, sin esa sombra que normalmente se quedaba en sus ojos incluso cuando estaba bien. «Es muy bonito», dijo. «Lo es». Estuve de acuerdo. Nos quedamos allí parados los dos por un rato mirando el agua, el ruido de la selva alrededor, el calor de la tarde, el olor a tierra mojada y a pescado, y ese silencio entre nosotros dos que, por primera vez desde que había llegado, no tenía ninguna tensión. Éramos solo 2 adultos mirando algo bueno que había sucedido. Sabía que ese momento era frágil y sabía que se iba a acabar. Se acabó 3 días después. Un domingo por la mañana, cuando el sol apenas llegaba y el río humeaba de neblina, apareció una lancha en el embarcadero del rancho. Una lancha grande, de madera oscura, con motor de centro. Se bajaron 3 hombres.
A uno de ellos lo reconocí de lejos por su forma de caminar, ese paso largo y apresurado de quien está acostumbrado a entrar en los lugares como si fueran suyos. Era un hombre de unos 50 y tantos años, de buen ver, con ropa demasiado cara para estar en el interior de Chiapas un domingo por la mañana. Los otros dos eran más jóvenes, más callados, se quedaron cerca de la lancha, mientras el hombre mayor venía en mi dirección por el camino de tierra del embarcadero. Fui a su encuentro, ya sabía que no era una buena visita. «Buenos días», dijo extendiendo la mano con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Es usted Damián Salazar?» «Lo soy», dije, estrechando su mano con firmeza. «¿Y usted es?» «Renán Montero», dijo. El nombre cayó en el aire como una piedra en agua quieta. No dejé que se notara nada en mi rostro. Solo seguí mirándolo. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Estoy buscando a una empleada mía que desapareció, Jimena Galván», dijo, con esa naturalidad de quien está acostumbrado a que la gente coopere sin cuestionar. «Supe que está aquí en su rancho». «¿Quién le dijo eso?», pregunté. Sonrió de nuevo, esa sonrisa resbaladiza. «Tengo mis medios de comunicación, sus medios de comunicación. Isidro. Tenía que ser Isidro. Esa conversación en la tranquera, ese hombre con ropa de ciudad que había visto. Era un mensajero. Isidro había mandado decir dónde estaba Jimena. Sentí una rabia fría que me subía por el pecho, pero no la mostré. «Ella no es su empleada», dije. «Por lo que entendí, fue despedida». «Fue despedida con asuntos pendientes», respondió todavía tranquilo. «Y necesitaría hablar con ella para resolver esos asuntos». «Eso es con ella, entonces, no conmigo». Me miró por un segundo. La sonrisa se desvaneció un poco. «¿Puedo hablar con ella?» «Ahora no», dije. «Esta es mi propiedad, y no voy a dejar que nadie entre a mi rancho sin que yo sepa a qué vino y con qué derecho». Eso no se lo esperaba. Lo vi en la forma en que sus hombros se pusieron más rígidos, en el modo en que sus ojos se entrecerraron un poco. Un hombre que estaba acostumbrado a que nadie le hiciera frente. «Mire», dijo, cambiando un poco el tono, más amigable, más conversador. «No quiero problemas, solo quiero resolver un asunto profesional. Ella tiene documentos que son de la empresa y necesito esos documentos. Va a necesitar que un abogado esté presente para cualquier conversación de esa naturaleza», dije. «Si usted quiere programar esto de manera formal, con cita y representación legal, está bien. De la forma en que usted apareció aquí hoy, no hay conversación». Silencio. Renán Montero me miró por un tiempo que pareció más largo de lo que fue. Esa mirada de quien está calculando, sopesando, decidiendo si vale la pena pelear o si vale la pena retroceder. Retrocedió. «Está bien», dijo dando un paso atrás. «Lo resolveremos de otra manera». Dio media vuelta y se fue en dirección a la lancha. Los dos hombres que se habían quedado cerca del embarcadero se movieron con él. El motor arrancó, la lancha se fue río abajo y la neblina de la mañana se los tragó lentamente. Me quedé parado mirando el río por unos 2 minutos. Luego me di la vuelta y fui directo a buscar a Isidro. Estaba en el corral, fingiendo arreglar una cerca, pero yo sabía que había visto todo desde donde estaba. Cuando me acerqué, se volteó y se me quedó viendo con esa cara seria que era su forma de prepararse para una confrontación. «Tú lo mandaste llamar», dije. No era una pregunta. Se quedó en silencio por un segundo. «No hice nada malo», dijo. «Le diste la ubicación de una persona que está en mi casa a un hombre del que ella está tratando de alejarse. Sin preguntarme, sin decirme nada, a mis espaldas», dije despacio, con esa voz baja que usaba cuando estaba realmente molesto. «¿Cómo llamas a eso?» «Lo llamo defenderme», dijo, y esta vez la voz le salió con más firmeza, con un resentimiento que era claro que llevaba guardado un tiempo. «Esa mujer apareció aquí de la nada, don Damián, y en menos de un mes ya está metida en todo.
en los papeles, en el estanque, en sus decisiones. ¿No ve que vino con otras intenciones? ¿Intenciones de qué, Isidro? De quedarse con lo suyo, dijo, con la voz fallándole un poco al final, como si la propia frase sonara más fea de lo que esperaba al salir en voz alta. Me quedé mirándolo por un rato. Te conozco desde hace 8 años, dije. Nunca he dudado de ti. Pero lo que hiciste hoy no fue por mí, fue por ti, por algo que crees que te pertenece y no te pertenece. Abrió la boca, la cerró, miró al suelo. Te vas a tener que ir, dije. No hoy, no ahora, porque no soy hombre de dejar a nadie sin aviso. Tienes 2 semanas para organizarte, pero después de esas 2 semanas ya no trabajas aquí. Levantó la vista, y por lo que vi en sus ojos, no era arrepentimiento. Era una rabia contenida, fría, de esas que no gritan, pero que se guardan por mucho tiempo. Está bien, dijo en voz baja, y se fue hacia el fondo del patio sin decir nada más. Fui a la casa. Ximena estaba en la cocina, parada cerca de la ventana, con una expresión que dejaba claro que había escuchado, o al menos una parte. Tenía los ojos húmedos, pero no estaba llorando. No tenía que hacer eso, dijo. Sí tenía, respondí sentándome a la mesa. Ahora Renan va a volver. Y va a volver diferente. Sí, estuve de acuerdo. Pero esta vez vamos a estar preparados. Me miró. ¿Cómo? Dijiste que Lorena tiene la memoria USB, que tiene miedo de involucrarse. Pero si armamos una manera para que ella la mande para acá, sin tener que involucrarse directamente, ¿aceptaría? Ximena se quedó pensando un momento. Tal vez. Si no tiene que aparecer en persona, tal vez. Entonces, eso es lo que vamos a intentar, dije. Te pones en contacto con ella hoy mismo, le explicas la situación y ves qué puede hacer. Se me quedó viendo con una expresión que no sé describir bien. Era algo entre gratitud y esa cosa que uno siente cuando alguien hace por nosotros lo que no sabíamos que necesitábamos antes de tener palabras para pedirlo. ¿Por qué está haciendo esto por mí?, preguntó. Pensé antes de responder. Porque no hiciste nada malo. Y la gente que no ha hecho nada malo no merece quedarse sola en un problema de este tamaño. Asintió lentamente. Se pasó el dorso de la mano por los ojos rápidamente. Ese gesto de quien no quiere que vean que está conmovida. Esa tarde logró hablar con Lorena por el celular, con la señal débil de siempre que capturábamos subiendo a la azotea del cobertizo. La conversación fue corta, llena de cortes, pero cuando Ximena bajó, estaba diferente, con una chispa en los ojos que no le había visto antes. La va a mandar, dijo. Va a poner la memoria en un sobre y la mandará por la lancha de pasajeros hasta el embarcadero de Paso Ancho. Debe llegar en 4 días. 4 días. Era poco y era mucho al mismo tiempo. En las noches que siguieron, dormí menos de lo que debía. Me quedaba despierto escuchando el río, escuchando la selva, pensando en Renan Montero llegando de nuevo con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pensando en Isidro, que todavía estaba en el rancho cumpliendo sus 2 semanas, andando por el patio con ese silencio pesado de quien guarda rencor. Pensando en Ximena, que cada noche iba al corredor antes de dormir y se quedaba mirando el río por un rato, como si estuviera esperando que algo apareciera en la oscuridad del agua. Al tercer día pasó algo que no esperaba. Me desperté temprano, como siempre, y fui al río a revisar las trampas de pesca antes del café. El sol apenas llegaba, la neblina espesa, el ruido de los pájaros despertando la selva lentamente. Cuando volví al rancho, encontré a Ximena en el corredor con una expresión que me heló la sangre. Sostenía el celular con ambas manos, el rostro pálido, los ojos desorbitados. ¿Qué pasó?, pregunté, sabiendo ya que no era nada bueno. Lorena, dijo con la voz sin fuerza. Llamó ahora en la mañana. El sobre que iba a mandar no lo mandó. Dice que Renan apareció en su casa anoche.
que él sabe de la memoria, que le dio miedo y se la entregó. El silencio que cayó entre nosotros dos era demasiado pesado. ¿Se la entregó?, dije lentamente. Jimena cerró los ojos. Se la entregó, confirmó. Y con eso, la única prueba que tenía, lo único que podía demostrar que Renan era el culpable y ella la inocente, se había ido a sus manos. Y ahora él sabía que ella estaba intentando defenderse e iba a actuar antes de que ella encontrara otro camino. Me quedé mirando el río por un rato. Jimena se sentó al borde del corredor con las rodillas contra el pecho, la misma posición en la que la había encontrado en el monte ese primer día, recargada en la ceiba. Estaba luchando contra el llanto. Lo veía por la mandíbula apretada, por los ojos que parpadeaban más rápido de lo normal. «No se ha acabado», dije. Me miró. «La prueba ya no está, don Damián. La prueba material ya no está. Pero tú sabes cosas que están en tu cabeza y que él no puede quitarte. Y tienes 40 días, que ahora son 32. Vamos a usar esos 32 días». Se me quedó viendo por un largo rato. «¿Y si no alcanza el tiempo?». No respondí en el momento. Miré el río, el verde inmenso de la selva del otro lado, el cielo que empezaba a abrirse por encima de todo con esa luz de Chiapas que no tiene igual en ninguna parte del mundo. «No pensemos en eso ahora», dije finalmente. Pero en el fondo yo tampoco sabía la respuesta, y esa incertidumbre se quedó pesando en el pecho todo el día, mientras el rancho seguía funcionando a nuestro alrededor como si nada hubiera cambiado, como si la selva no supiera que algo muy importante estaba a punto de derrumbarse. Y entonces, ese mismo día, al final de la tarde, cuando estaba cerrando el estanque, Isidro apareció frente a mí con un sobre en la mano. Un sobre blanco, sin nombre, con solo la marca de haber sido doblado con cuidado. «Esto llegó para usted», dijo con esa voz seca. «Vino con la lancha del caserío». Tomé el sobre, lo abrí. Dentro había una hoja doblada, y cuando abrí la hoja vi que no era una carta, era una propuesta de compra del rancho, firmada por Renan Montero, con un valor que era demasiado generoso para ser honesto, y con una cláusula al pie de página que decía que la oferta expiraba en 7 días. 7 días para que yo vendiera o él intensificaría la presión sobre Jimena. No estaba escrito así, pero era lo que decía. Doblé el papel, lo guardé en el bolsillo y miré a Isidro. Él me devolvió la mirada, y vi en sus ojos que sabía lo que había dentro de ese sobre, porque él había sido el mensajero y había aceptado serlo. Aquello dolió más de lo que esperaba. «Tus 2 semanas terminan mañana», le dije, y me fui sin mirar atrás. Isidro se fue a la mañana siguiente, como le había dicho. Recogió sus cosas en un costal de lona, cruzó el patio sin mirar a nadie y se fue por el camino del embarcadero sin despedirse. Me quedé en el corredor viéndolo desaparecer en la curva del camino de tierra. 8 años. 8 años de trabajo, de convivencia, de una confianza que yo creía sólida como un tronco de ceiba, y al final estaba hueca por dentro como un otate seco. No sentí coraje. Sentí una tristeza pesada, de esas que uno carga en el pecho por días sin poder nombrarla bien. La tristeza de descubrir que una persona en la que confiabas tenía un interés propio escondido debajo de toda esa lealtad aparente. Eso duele de una manera distinta. No grita, no explota, solo duele bajito, sin parar. Ximena estaba en la cocina cuando él se fue. No salió a ver. Cuando entré después, estaba de espaldas a mí, atizando el fogón de leña, y vi por la posición de sus hombros que estaba tensa. Culpable, tal vez. De la manera en que la gente buena se siente culpable cuando sabe que su presencia trajo problemas a la vida de quien la acogió. «No es tu culpa», le dije antes de que abriera la boca. Se quedó en silencio un momento. «Una parte sí lo es», dijo en voz baja. «Una parte es de todos
y de nadie al mismo tiempo, respondí. Isidro tomó sus decisiones, Renan tomó las suyas. Tú no mandaste a ninguno de los dos a hacer lo que hicieron. Sirvió 2 jarros de café negro y puso uno frente a mí sin decir nada más. Nos sentamos los dos a la mesa, el café humeando entre nosotros, la selva haciendo su ruido allá afuera como siempre, ajena a todo. La propuesta de compra, dijo después de un rato. ¿La va a rechazar? Ya la rechacé, dije. Me miró. ¿Ni siquiera lo pensó? Lo pensé toda la noche. Y me desperté con la misma respuesta que tenía cuando me acosté. Este rancho es mío desde que mi padre me lo dejó. Mi padre lo levantó aquí, yo seguí, y no hay ningún hombre de Tuxtla, con dinero de dudosa procedencia, que vaya a sacarme de aquí con una propuesta de 7 días. 7 días es un plazo de quien quiere presionar, no de quien quiere comprar tierras de verdad. Se me quedó viendo con esa expresión que ya había aprendido a reconocer. Era su expresión cuando estaba procesando algo que la movía por dentro, pero todavía no había decidido qué hacer con ello. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó. Envolví mis manos alrededor del jarro de café. Dijiste que sabes cosas que están en tu cabeza y que él no puede quitarte. Cuéntamelo todo, con detalle. Todo lo que viste en esa empresa, todo lo que recuerdas de números, de fechas, de nombres. Necesitamos reconstruir lo que estaba en esa memoria USB a partir de lo que está aquí. Le señalé la cabeza. Se quedó en silencio. Usted no entiende lo complicado que es. Un proceso judicial necesita documentos, pruebas formales, no un relato de memoria. Lo sé. Pero un relato de memoria sirve para encontrar un abogado que te crea. Y un abogado que te cree sabe dónde buscar las pruebas que ya no tienes. Pasaste 3 años en esa empresa. No eres la única persona que vio lo que vio. Hay otros empleados, hay proveedores, hay un historial. Renan no es invisible. Se me quedó viendo por un largo rato. Usted habla como si fuera sencillo. No dije que es sencillo. Dije lo que se tiene que hacer. Respiró hondo, puso ambas manos sobre la mesa, miró su café, me miró a mí. Está bien, dijo. Le cuento todo. Y contó. Le llevó casi 2 horas. Escuché todo con atención, sin interrumpir, anotando en un cuaderno viejo la información que me iba dando. Nombres de proveedores que había visto en las facturas irregulares, fechas de transacciones que no cuadraban con los registros oficiales, el nombre de un contador que ella sabía que había firmado documentos sospechosos bajo presión, una empleada mayor, llamada Concepción, que se había ido de la empresa antes que Jimena y de quien ella sospechaba que se había ido precisamente por saber demasiado. Cuando terminó, miré el cuaderno. Tenía 2 páginas llenas. Esa tal Concepción, ¿sabes dónde está? Regresó a su pueblo, creo que es Tenosique. Perdí el contacto, pero tenemos un amigo en común en Tuxtla que tal vez sepa. Entonces por ahí se empieza, dije. Jimena se me quedó viendo. Don Damián, ¿por qué se está metiendo tanto en esto? Cerré el cuaderno. Me quedé un momento sin responder, porque la respuesta honesta era demasiado complicada para salir fácil. Porque eres una buena persona que ha sido tratada injustamente, dije al fin. Y porque a mí me trataron injustamente una vez también, y en ese tiempo no tuve a nadie de mi lado, así que sé lo que pesa. Y si puedo aliviarle un poco ese peso a alguien, lo alivio. No respondió. Solo se quedó mirándome con esos ojos que, cuando no se estaba defendiendo, eran grandes y profundos y llenos de cosas que nunca decía en voz alta. Esa misma tarde, usando el celular con esa señal sufrida desde la azotea del cobertizo, Jimena logró hablar con el amigo en común en Tuxtla. Él tenía el contacto de Concepción, se lo mandó por mensaje. Jimena intentó llamar, pero no consiguió suficiente señal para completar la llamada. Esperamos al día siguiente. Temprano por la mañana, antes de que el sol calentara,
y antes de que la señal desapareciera por completo, subió al cobertizo y se quedó más de 20 minutos allá arriba. Cuando bajó, tenía una expresión que yo aún no sabía interpretar. «Hablé con ella», dijo Jimena. «¿Y?» Se acordó de mí. Y se puso nerviosa cuando le mencioné el nombre de Renan. Nerviosa, como quien tiene cosas guardadas que le pesan. No quiso hablar mucho por teléfono, pero dijo que si yo iba hasta Tenosique, ella platicaba. En persona, solo en persona. Tenosique. Una ciudad en Tabasco, a orillas del Usumacinta, a casi un día en lancha desde donde estábamos. No estaba cerca. No era barato. Y no era seguro mandar a Jimena sola con Renan circulando por la región. «¿Cuándo necesitas estar allá?», pregunté. Dijo que se va de viaje en 8 días. Si no voy antes, se va y no sabe cuándo vuelve. 8 días. Y todavía quedaba el plazo de 30 y tantos días del proceso. Me quedé caminando por el patio un rato, pensando. Tenía trabajo en el rancho que no podía parar. Tenía el estanque que necesitaba cuidado diario, tenía el ganado, tenía todo lo que era la vida funcionando aquí, y que sin Isidro ahora era todavía más pesado. Pero también tenía a una mujer que había aparecido en mi monte sin nada, que se había quedado y había trabajado y ayudado, y nunca había pedido más de lo justo, y que ahora necesitaba una ventana de 8 días para quizás salvar los próximos años de su vida. «Vamos a ir», dije. Jimena se detuvo. «¿Los dos?» «Los dos. Conozco a un hombre en Paso Ancho que puede cuidar el rancho por unos días. Hombre de confianza. Ya lo ha hecho antes, cuando necesité ir al pueblo. Y voy contigo a Tenosique, porque no vas a ir sola, no mientras Renan sepa que andas por aquí». Se me quedó viendo con una expresión que duró un rato. «Usted no tiene que hacer esto». «Sé que no tengo que hacerlo», dije, «pero lo voy a hacer». No dijo nada más. Solo asintió con la cabeza y se metió a la casa. Y yo fui a llamar al hombre de Paso Ancho por el radio. Partimos 2 días después. Un lunes por la mañana con el río todavía abajo y el viaje prometiendo ser largo. La lancha grande de motor, Jimena y yo con una mochila cada uno, y Sombra, que se quedó en tierra viéndonos partir con esa cara de perro viejo que sabe que algo importante está pasando, pero no sabe qué. El viaje por el río fue largo y silencioso al principio. La selva en época de estiaje tiene una belleza diferente, más expuesta, los bancos de arena blanca apareciendo en las curvas, los árboles de la orilla con las raíces al aire, los manatíes asomándose aquí y allá y hundiéndose antes de que nos diera tiempo de señalar. Jimena pasó buena parte del tiempo mirando el río con esa mirada de quien intenta guardarse cada cosa. Al segundo día de viaje, mientras el motor roncaba abajo y la tarde caía sobre el río con esa luz anaranjada del sureste, me contó algo que no esperaba. «Casi no me subí a la lancha ese día», dijo sin mirarme, con los ojos en el río. «¿Qué día?» «El día que la lancha encalló, el día que fui a parar a su monte. Llevaba 2 días en Frontera Corozal, en el hotel más barato que había, sin saber bien qué hacer. Compré el boleto en el último momento, casi me arrepentí a la hora de embarcar. Me quedé en la orilla del embarcadero casi media hora pensando si me iba o me quedaba». Hizo una pausa. «Y me fui. Me quedé escuchando. Si no me hubiera ido, la lancha habría encallado sin mí. Me habría quedado en Corozal sin dinero, sin salida, sin nadie. El proceso habría seguido su curso y yo no tendría cómo defenderme». Giró la cabeza y me miró. Y nunca habría aparecido en su monte. Me quedé en silencio un momento, escuchando el motor y el río. «A veces, lo que parece un error en el momento justo se convierte en lo correcto», dije. Se me quedó viendo por un segundo. Luego volvió la vista al río. «Sí», dijo en voz baja. «Es exactamente eso. Llegamos a Tenosique al atardecer del segundo día. La ciudad tenía ese movimiento constante de puerto, lanchas atracando y zarpando.
el olor a pescado y a diésel y a comida de puesto mezclados. Jimena tenía la dirección de Concepción, una calle en el barrio de San Miguel, y fuimos a pie desde el embarcadero, cargando las mochilas bajo el calor de la tarde. Concepción tendría unos 50 años, cabello canoso recogido, un aire de quien ya se cansó de tener miedo y ahora solo quiere paz. Cuando abrió la puerta y vio a Jimena, se puso seria por un segundo. Luego abrió más la puerta e hizo una seña para que entráramos. La plática duró casi 3 horas. Yo me quedé en la sala mientras las dos conversaban en el cuarto para darles más privacidad. Oía el tono de sus voces, pero no las palabras. En algunos momentos, la voz de Concepción subía un poco, como quien está reviviendo algo difícil. En otros, se volvía muy baja, casi un susurro. Cuando Jimena salió del cuarto tenía los ojos rojos, pero no era el llanto de quien ha perdido, era el llanto de quien ha encontrado algo que ya no esperaba encontrar. Se sentó a mi lado en el sofá de piel vieja de la sala. «Tiene los estados de cuenta», dijo Jimena con la voz controlada. Concepción guardó copia de los estados de cuenta bancarios de la empresa de 2 periodos antes de irse. No sabía bien qué iba a hacer con ellos, pero los guardó. Dijo que pensó que un día los iba a necesitar. Hizo una pausa. Y hoy dijo que sí, que va a presentarse como testigo y a entregarle los documentos al abogado. La miré. ¿Por qué se decidió ahora? Porque dijo que cuando le llamé y le dije que estaba tratando de defenderme sola, sin recursos, lejos de Tuxtla, se quedó pensando en su hija que tiene 20 y tantos años, y pensó en lo que sentiría si su hija estuviera en la misma situación y nadie la ayudara. Jimena tragó saliva. Tiene una hija de 23 años, me lo dijo mirándome. El silencio en la pequeña sala de Concepción se sintió lleno. No dije nada por un rato. Solo miré al frente, al ventilador de techo que giraba lentamente, pensando en cómo las decisiones de la gente a veces surgen de los lugares más inesperados. Nos quedamos en Tenosique 2 días más, mientras Concepción organizaba los documentos y Jimena, con la ayuda de una abogada local que Concepción conocía, comenzó a armar la defensa formal. La abogada, una mujer de unos 40 años llamada licenciada Campos, analizó todo con esa seriedad de quien ya ha visto muchos casos parecidos y dijo con todas sus letras que el caso de Renan era débil, que las irregularidades que Concepción guardaba eran suficientes para invertir la carga de la prueba y poner a Renan a la defensiva. Jimena escuchó aquello sentada en la silla frente al escritorio de la abogada, con las manos en el regazo, y vi el momento exacto en que el peso que cargaba sobre los hombros se volvió un poco menos pesado. No desapareció. Esas cosas no desaparecen de golpe. Pero se hizo más pequeño. De regreso al rancho, el río estaba diferente. La lluvia había comenzado a llegar antes de lo esperado, lo que no era raro en la región, donde las estaciones a veces cambian sin avisar. El agua estaba más oscura, más alta, el ritmo distinto, y me quedé mirando el río en la proa de la lancha, pensando en cómo ese año había puesto el rancho de cabeza. Una mujer había aparecido en mi monte, un jaguar se nos había cruzado en el camino. Un hombre de confianza se había revelado diferente a lo que yo pensaba, y una empresa de Tuxtla había mandado una propuesta de compra que yo había rechazado sin pensarlo 2 veces. Y ahora estaba volviendo a casa con una mujer que conocía desde hacía menos de 2 meses y que ya sabía dónde estaba cada herramienta de mi cobertizo, el nombre de cada pez de mi estanque y la historia de cada callo en mis manos. Aquello me hizo detenerme por dentro. Cuando llegamos al rancho era el final de la tarde. El hombre de paso ancho había cuidado bien de todo. El ganado estaba en el corral
El estanque estaba limpio. Sombra vino corriendo hacia nosotros ladrando de pura alegría, saltándole a Jimena como si fuera de la casa. Ella se agachó y abrazó al perro viejo riendo, y Sombra le lamió la cara con esa devoción sin juicio que solo los perros tienen. Me quedé parado, mirando la escena, y sentí algo en el pecho que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era alivio, no era solo gratitud, era algo más simple y más difícil al mismo tiempo, la sensación de que el rancho tenía vida de nuevo, que el corredor volvía a tener sentido, que el silencio de la noche había cambiado de calidad desde que ella había llegado. En las semanas que siguieron, el proceso tomó un rumbo diferente. La licenciada Campos presentó la defensa con los estados de cuenta de concepción y con la declaración formal que Jimena había preparado. Renan, que esperaba encontrar del otro lado a una mujer sola y sin recursos, se topó con documentación sólida y una abogada que conocía cada detalle del caso. En menos de 3 semanas, el caso fue sobreseído. No hubo victoria con fiesta, no hubo discursos. Fue una noticia que llegó por mensaje al celular de Ximena una tarde de martes, con el sol pegando en el estanque y las mojarras saltando en la superficie del agua. Se quedó parada con el celular en la mano por un rato. Luego vino a buscarme al estanque. Solo llegó a mi lado, se recargó en un poste de madera de la cerca y se quedó mirando el agua. «Se acabó», dijo. La miré. «¿Terminó bien?» «¿Se acabó?», repitió. Y esta vez la sonrisa vino con la palabra. Asentí con la cabeza y volví la vista al estanque. Nos quedamos en silencio un rato, los dos mirando el estanque, con el ruido de la selva alrededor y la luz de la tarde partiéndose dorada entre los árboles. «¿Y ahora?», pregunté. Se quedó en silencio un momento. «Ahora necesito tomar una decisión», dijo. «Vine aquí sin planearlo, sin destino, solo huyendo». Y me quedé. «Pero esto no puede ser para siempre sin que decidamos de verdad lo que es». La miré. Ella seguía mirando el estanque, el perfil firme, el cabello suelto meciéndose con el viento de la tarde. «¿Quieres quedarte?», le pregunté directamente a mi modo. Se quedó en silencio por un momento que pareció más largo de lo que fue. «Este rancho necesita a alguien que entienda de administración», dijo lentamente. «El estanque tiene capacidad para duplicar la producción. El ganado se puede reorganizar. El maíz se puede vender a un mejor precio con un contrato directo con la cooperativa de Frontera Corozal, que ya identifiqué». Hizo una pausa. «Y me gusta estar aquí». Esperé. «Me gusta mucho estar aquí», completó, y esta vez la voz le salió más baja, más honesta, sin la protección de la plática técnica. Me quedé mirándola un segundo. Luego miré el estanque. «Aquí hay espacio», dije. «Hay trabajo, hay tranquilidad cuando no aparece el jaguar». Hice una pausa. «Y estoy yo, que soy viejo, terco y difícil de aguantar, pero que no dejo que nadie que está de mi lado la pase mal solo». Giró la cabeza y me miró, y soltó una risa bajita, genuina, de ese tipo de risa que sale cuando uno está aliviado y feliz al mismo tiempo, y no tiene una palabra mejor para expresarlo. «Lo sé», dijo. «Fue lo primero que aprendí aquí. Ese mismo fin de semana aparecieron mis hijos. Emiliano, de 32 años, y Javier, de 28, llegaron en la misma lancha, con ese aire de quien ha sido convocado por algo que no sabía explicar bien. Yo no los había llamado. Se habían enterado de la historia del jaguar que había salido en un periódico de Tenosique meses antes, y Javier había visto una nota sobre el fin del proceso en un grupo de WhatsApp de la región. La llegada de los dos fue complicada, como yo sabía que sería. Emiliano llegó mirando a Ximena con esa desconfianza de hijo mayor que cree que su padre necesita protección. Estuvo serio, de pocas palabras, analizando cada detalle.
Javier, más joven e impulsivo, fue más directo y preguntó en la primera hora quién era ella y qué estaba haciendo allí. Ximena respondió sin achicarse. Dijo quién era, de dónde había venido, qué había pasado, qué estaba haciendo en el rancho. Con claridad, sin exagerar, sin pedir aprobación, solo contando. Observé todo sin intervenir. Era importante que ellos la vieran por sí mismos. Al segundo día, Emiliano me llamó para platicar a solas en el patio. «Papá, la conoces desde hace menos de 3 meses». «Así es», confirmé, «y la estás dejando meterse en las finanzas del rancho. Fuiste con ella a Tenosique. Claramente te importa de una manera que va más allá de solo haberle dado asilo a una persona perdida». «Así es», confirmé de nuevo. Se me quedó viendo. «¿No tienes miedo de que te esté engañando?». Pensé antes de responder. Lo tuve. Al principio lo tuve. Pero toda la vida he tomado decisiones con miedo y la mayor parte de lo que perdí fue por actuar con miedo en lugar de actuar con claridad. Este rancho está más organizado de lo que ha estado en los últimos 10 años. Estoy durmiendo mejor. Y cuando salgo temprano por la mañana al río, hay alguien aquí a quien le importa que yo regrese. Hice una pausa. Eso no tiene precio, Emiliano. Se quedó en silencio un largo rato. Solo no quiero verte salir lastimado. Lo sé, dije, y te lo agradezco, pero tengo 63 años y aprendí a reconocer a la gente de verdad de la gente falsa. Ella es de verdad. Se quedó mirando el río. Luego asintió lentamente con la cabeza, de esa manera que tiene un hijo que no está del todo de acuerdo, pero respeta. Javier fue el primero en ceder. Ya en la tarde del segundo día estaba ayudando a Ximena a reorganizar las herramientas del cobertizo. Los dos platicando como viejos conocidos, con ella explicándole el sistema que había creado y él bromeando con que el cobertizo estaba más organizado que su departamento en Tuxtla. Cuando los dos se fueron al tercer día, Emiliano se detuvo al borde de la lancha y miró a Ximena. «Cuídalo», le dijo. Seco, pero honesto. «Lo cuido», respondió ella de la misma forma. Y fue suficiente. Al completarse el año, el rancho era diferente de una manera que yo sentía más de lo que podía describir. La producción del estanque había crecido casi un 40% con el manejo que Ximena había sugerido. El maíz se estaba vendiendo con un contrato fijo con la cooperativa de Frontera Corozal, a un precio justo, cada mes puntual. El ganado era menor en número pero más saludable. Un ajuste que ella había propuesto y que yo había aceptado después de pensarlo. También habían llegado 3 turistas de Tuxtla interesados en la pesca deportiva, recomendados por un contacto que Ximena había hecho en una feria de productores en Frontera Corozal, a la que había ido a representar al rancho. No era un gran turismo, era un comienzo. Una noche de lluvia, con el río ya creciendo y la selva oscura y ruidosa allá afuera, estaba sentado en el corredor con sombra a mis pies cuando Ximena vino con 2 jarros de café y se sentó a mi lado. La lluvia golpeaba el techo de palma con ese sonido que lo llena todo, ese sonido que es una de las cosas más bonitas de la selva. ¿Sabía que cuando me encontró en el monte yo estaba a punto de rendirme?, dijo de repente. La miré. «¿Rendirte de qué?» «De todo», dijo lentamente. No de una manera definitiva, pero de esa forma en que uno deja de intentar. Se queda andando sin rumbo, va a donde el camino lo lleva, no toma decisiones. Yo estaba en ese lugar, desde hacía meses. La situación con Renan, la soledad después de que mi tía se fue, el proceso. Estaba agotada de luchar y no llegar a ningún lado. Puso las manos sobre el jarro. Y entonces desperté en medio de la selva, con un jaguar enfrente, y un viejo de armas tomar salvándome sin conocerme. Iba a responder, pero ella continuó. Y ese viejo fue a buscarme cuando huí. Fue por mí cuando necesité ayuda. Se negó a vender el rancho. Me acompañó a Tenosique. Lo escuchó todo.
Giró la cabeza y me miró con esos ojos profundos que a veces tenían más cosas adentro de lo que cabía en palabras. Y por todo eso, empecé a intentar de nuevo. El ruido de la lluvia llenó el silencio por un momento. Habrías encontrado el camino de cualquier manera, dije. Tienes la entereza para eso. Tal vez, dijo. Pero a veces uno necesita que alguien crea en uno antes de que uno mismo pueda creer. Me quedé mirando el río oscuro bajo la lluvia. Pensé en Alma, que había creído en mí cuando yo era joven y dudaba de todo. Pensé en mis hijos que habían crecido y se habían ido. Pensé en los 6 años de silencio que había vivido en ese rancho después de que ella se fue, creyendo que ese silencio era lo que quedaba. No era lo que quedaba. Era lo que había estado esperando. El jaguar no volvió más, dije después de un rato. No, confirmó ella, pero dejó huella. Me miró con una expresión que era casi una sonrisa, pero más profunda que una sonrisa. La dejó, dijo. La lluvia siguió cayendo. Sombra suspiró a mis pies. El río crecía allá enfrente, oscuro y ancho, cargando todo ese volumen de selva y tiempo y vida que la lacandona lleva dentro de sí sin hacer alarde. Y yo me quedé allí, con un jarro de café en la mano y una mujer a mi lado, que la selva había puesto en mi camino de una forma que ni ella ni yo habíamos pedido ni planeado. A veces, la vida hace eso, sin avisar, sin pedir permiso, aparece en medio del monte, descalza y arañada, con un papel arrugado en el bolsillo y un jaguar detrás. Y lo cambia todo. ¡Ah, qué vida tan canija, verdad!